NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde vamos a continuar con el desarrollo de lo que tiene que ver con el estudio o el conversatorio que estamos teniendo con lo que es esta nueva ley, este proyecto de ley que es el Código Penal de la República Dominicana, que nos regirá, esperamos nosotros, en este año, a los fines de poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido, estamos abordando un sinnúmero de principios que resguardan la parte principal del capítulo 1 del Código Penal. Primero hablábamos del artículo 1, que consagra la supremacía de la Constitución. Segundo, el artículo 2, que nos trata exclusivamente la primacía de los principios que embisten el derecho penal per se. Y luego empezamos en el artículo 3 a ver a cada uno de esos principios que son los que rigen todos los articulados que conoceremos posteriormente. Lo primero que tengo que decir es que hablábamos del principio de legalidad, donde decíamos que ese principio de legalidad siempre exigirá que exista la norma, que tengamos una ley que prohíba la conducta o que mande la acción para que pueda configurarse la omisión. De lo contrario, entonces estaremos ante la violación del principio de legalidad si se produce una sanción frente a una persona que no ha cometido una conducta descrita o frente a una persona que no se le ha mandado por ley a actuar de una manera debida o de una manera que se exprese en una norma. Entonces, en ese sentido, damos paso al segundo principio. El segundo principio que establece esta norma es el siguiente, y dice así nuestro Código Penal, nuestro proyecto de Código Penal en su artículo 3, numeral segundo. Principio de interpretación restrictiva. La ley penal es de interpretación estricta. Se prohíbe el uso de las analogías, la interpretación extensiva de las normas penales, salvo que favorezcan a la persona del imputado o subyúdice o la que cumple condena. Y ahora vemos por parte ese artículo. Lo primero que dice es que la ley penal es de interpretación restrictiva o estricta. Cuando te dice que la ley penal, o sea, esta ley penal, este código penal, es de interpretación estricta y que por tanto el uso de las analogías o interpretaciones extensivas está prohibido, lo que establece es que nunca el juzgador, el juez, el fiscal que acusa, el abogado del querellante, el abogado de la defensa, que pretende acusar a un individuo de un hecho criminal, lo podrá hacer de manera analógica, de manera extensiva. Y esto quiere decir que usted no puede, una conducta de una persona, el hecho de un agente realizar, un agente culpable realizar una conducta, usted no lo puede hacer parecer otro. Y me explico. Si habláramos de un robo, y sabemos que el robo agravado implica la nocturnidad, la pluralidad de agentes, o si habláramos del asesinato, y el asesinato implica una premeditación, la acechanza, y estamos hablando de que entonces, fundamentado precisamente en esos elementos principales que son los que hacen distinto
al robo simple, del robo agravado y del homicidio al asesinato, nunca podrá ni el juez, ni los fiscales, ni el abogado de la defensa, ni el abogado del querellante, ni la fiscalía, ni nadie podrá de manera extensiva hacer una interpretación de la ley de ese tipo penal en concreto para entonces poder condenar a la persona. Y me explico. Cuando existe un artículo de un código penal, ese artículo consagra especialmente una conducta, establece una conducta. La persona que sustrae la cosa de otro se hace reo de robo, comete el robo y por tanto tendrá una sanción. Pero describe una conducta, la persona que toma la cosa de otro sin su consentimiento. Entonces, una vez nosotros vemos esa descripción que está establecida en el artículo, no podemos analógicamente agregarle cosas. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si la persona tomó la cosa, si la persona se robó los plátanos, se robó el dinero, se robó la pasola, pero no lo hizo de noche, no lo hizo con otros coimputados, con otras personas para caracterizar la pluralidad de agentes, no lo hizo con uso de armas, entonces la interpretación extensiva, la analogía sería usted querer poner un caso como si fuera otro. Porque en el caso de este robo se parece al caso de fulano. No lo permite el Código Penal. No permite la comparación, esas analogías, sino más bien que se circunscribe al litigante, al juzgador, a que tiene que valorar lo que pasó. Y lo que pasó se prueba en el tribunal. ¿Con qué? Con medios probatorios que pueden ser testimonios, que pueden ser pruebas documentales, y entre las pruebas documentales están las videocámaras que capturan el robo. En las pruebas documentales están documentos. En el testimonio aparece el que escucha y el que ve. Y esa es la modalidad bajo la cual la persona podrá ser sancionada y demostrada su caracterización del tipo. O sea, el hecho de capturar de manera total o abarcar de manera total ese tipo penal en concreto. La nocturnidad sí se probó a través de la cámara de video o a través del testimonio de fulano. La pluralidad de agentes, sí, aquí hay un testigo de que eran dos, uno que iba en la pasola y otro que fue el que iba atrás y se desmontó y me quitó la cartera o le quitó la cartera a la persona. Y fundamentado en eso, entonces, hacemos prueba y con base a esa prueba el juez dice, sí, esta persona cometió robo, esta persona cometió asesinato, esta persona cometió secuestro, esta persona cometió sicariato, esta persona cometió X conducta. Pero tiene que estar descrita en una ley y no puede ser de interpretación extensiva ni analógica, como ya explicábamos. La última parte es muy interesante porque dice que no se realizará esta interpretación extensiva ni analogía, salvo favorezca al imputado subyúdice o al condenado. O sea, que el derecho penal contempla que solo se podrá hacer una analogía por parte del juez o de los que estemos en el proceso y interpretación extensiva cuando sea a su favor. Y esto precisamente porque viene a empalmarse con un principio vital del derecho penal, que es el principio de la presunción de inocencia, que lo establece ¿quién? La Constitución Dominicana, que ya vimos en el artículo 1 del Código mismo penal, cómo establece esa supremacía de norma.
Y por tanto, fundado en eso, fundado en esa supremacía de ese principio de presunción de inocencia, nosotros tenemos que cualquier norma que venga, que esté vinculada a un hecho punible o que esté estableciendo una conducta, valorarla, analizarla, interpretarla a favor del imputado. Es un mandato de la ley, es un mandato de la Constitución, es un mandato de uno de los principios que rigen el Código Penal de la República Dominicana, así como los códigos penales de toda Iberoamérica y del mundo. Será hasta aquí que llegaremos hoy a lo que es este tema del principio de restrictividad o el principio de interpretación estricta de la norma penal. Y el próximo jueves, Dios por delante, estaremos viendo otro de los principios del Código Penal de la República Dominicana, el proyecto de Código Penal que será norma en nuestro país próximamente, y valoraremos lo que es el principio de la irretroactividad de la ley penal en la próxima sección. Será hasta el próximo jueves, donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.